No tenía yo previsto hablar del Papa Francisco, pero en fin, en vista de que en los medios, en los pequeños huequitos que quedan en los que no se habla del volcán, han hablado de esta polémica y ha habido algún que otro incendio, pues vamos a aplicar nuestro extintor a ello. Todo viene a raíz de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está de viaje, ha dicho que le sorprendía que el Papa hubiera dicho o hubiera criticado la colonización española en México. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir. Escuchando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, parecería que es que el Papa Francisco ha hecho un alegato como poseído por el espíritu del señor López Obrador, AMLO, diciendo que los españoles de entonces fueron poco menos que criminales contra los derechos humanos y genocidas, mientras que lo que había antes, las tribus que había antes, eran respetuosas con los derechos humanos y obviando todos los crímenes que se cometían en aquella época. Y es verdad que algunos titulares parecían ir en esa dirección. Antena 3. El Papa Francisco pide perdón a México por los pecados cometidos durante la evangelización en la conquista española. Diario El Mundo. El Papa entra en el juego de AMLO y pide perdón por los pecados de la conquista de América. Inevitablemente se iba a hablar de esto en varios programas de opinión, como por ejemplo en el programa de Ana Rosa. Es que entre lo del Papa y eso le ha quitado protagonismo. Pues estoy muy de acuerdo con Ayuso con lo del Papa. Tengo que decir que el Papa no ha estado nada afortunado. Y el señor Piqueras entrevistó a la propia señora Díaz Ayuso para que repitiera lo que ya había dicho. No, le decía que de lo que se habla aquí hoy y mucho es de su contestación al Papa por pedir perdón por los pecados de la Iglesia Católica en la conquista de México. Vamos, que no le basta a usted con emprenderla aquí con Pedro Sánchez, que hasta con el Papa tiene una disputa. ¿Tiene algo que decir al respecto? Simplemente las declaraciones del Papa me sorprendieron, pero sobre todo me sorprende más, al margen de sus declaraciones, la corriente que hay contra España, contra su legado, contra su historia, alimentado por los independentistas, nacionalistas y por otros políticos dentro y fuera de nuestro país. Y si nadie dice nada, ¿qué va a ser de nuestra empresa? ¿Qué va a ser de la historia? ¿Qué va a ser de nuestro legado? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué va a ser de la verdad? Van contra España, van contra la hispanidad, van contra todo lo que hemos conseguido juntos y me parece insensato que esto se esté alimentando. Después de los políticos, salieron en tromba algunos periodistas que tenían muchas ganas de zurrar al Papa. A estas alturas existen pocas dudas de la escasa simpatía que tiene el Papa Francisco por España. Estoy convencido de que el Espíritu Santo se confundió y los cardenales eligieron un candidato catastrófico. Hace declaraciones populistas con el más claro estilo del peronismo de su país de origen. Es bueno recordar que no ha querido venir a España. Como italiano debería condenar las conquistas de Roma, abominar del latín y del derecho romano. La lista de su zafio revisionismo es interminable. Afortunadamente, la Iglesia ha sobrevivido a papas incluso peores que él. ¿No sabe este lerdo que el Papa de verdad, que vive todavía, que es el único que respetamos, creyentes y ateos, que es Benedicto XVI? El Papa es un Papa comunista y es el representante... ¡Y terrorista! El representante terrorista y socio de Sánchez. El representante del diablo en la tierra. El representante del diablo en la tierra. Lo mismo que Juan Pablo es el II. antipapa. Y del otro lado, ¿alguien decía algo? Pues sí, el periodista de La Sexta, don Iñaki López, puso un tuit. No tengo claro si para defender al Papa Francisco o para meterse con la señora Díaz Ayuso. El caso es que enlazaba la cara de la señora Díaz Ayuso y ponía: en la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma. Se debe acatar y obedecer incondicionalmente lo que dice el Papa. Podríamos estar frente a una herejía. Madre mía, con lo moderno que parecía don Iñaki López, y resulta que tenía un pequeño Torquemada en su interior. Pero a todo esto, entre los del bando del Papa comunista y el bando de la herejía, yo todavía seguía sin saber qué es lo que había dicho el Papa Francisco. Pero había una ventaja.
Esta semana había plenario de la Conferencia Episcopal y era un hecho que siempre hay una rueda de prensa del portavoz de la Conferencia Episcopal, que es la voz que de manera más fiable nos puede decir lo que ha dicho el Papa. Y además, según dijeron los informativos de las principales cadenas privadas de este país, en esa rueda de prensa el portavoz de la Conferencia Episcopal respondió a la señora Díaz Ayuso. La Conferencia Episcopal responde a Díaz Ayuso. Los obispos lamentan que la presidenta de la Comunidad de Madrid critique al Papa por pedir perdón a México por los pecados cometidos durante la conquista de América por la Iglesia Católica. Como quería saber exactamente qué había dicho el portavoz de los obispos contestando a la señora Díaz Ayuso, dije, hombre, ¿dónde lo van a decir mejor? Pues en 13, que se supone que es el canal de la Iglesia y es el portavoz de los obispos. Es verdad que dicen que los informativos de 13 son muy pelotas hacia el PP, pero dije, hombre, en esta ocasión digo yo que lo sacarán. Pero no lo sacaron. En los informativos de 13 de don José Luis Pérez no lo debieron considerar relevante. En el programa de 3 horas de don Antonio Jiménez del Cascabel tampoco lo consideraron relevante y tampoco lo sacaron. Y dije, bueno, pero hay un informativo especial que es informativo de Iglesia. Ahí tendrán que sacar la rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Como les decía, se acaba de celebrar una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal. Nuestra solidaridad en el dolor con los habitantes de La Palma, ¿no? Sacaron la rueda de prensa, empezaron hablando de lo del volcán. Digo, vale, bueno, hablar del volcán lo primero, pero después nos hablarás de la polémica de lo de la señora Díaz Ayuso. Alba, pero también han mencionado otros temas, ¿no? Sí, Álvaro, así es, otro de los temas que también han hablado y que están recientes ahora mismo en las agendas informativas ha sido de esa polémica por la ley de educación que afecta a la asignatura de religión. No solo conservador, sino ultraconservador. Sí, después cambian ya de tema. Es decir, que de lo que dijo el portavoz de los obispos, sacaron lo que dijo del volcán, lo que dijo contra el gobierno socialista, lo que dijo contra el aborto, pero lo que dijo contra la señora Díaz Ayuso, pues no lo consideraron relevante. Y 13 decidió que a sus espectadores no les debía interesar, ¿sabes? Afortunadamente, el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Española subió a la rueda de prensa y pudimos encontrar lo que había dicho el portavoz de los obispos de réplica a la señora Díaz Ayuso. Hemos repartido el documento desde una situación de perplejidad. Nosotros hemos asistido a los comentarios que se han hecho estos días y pensamos honradamente, ¿no?, que se han hecho desde algún titular elaborado sin la lectura del documento. Entonces, por eso, lo que yo primero que quiero decir y animar es a todas las personas que lean un documento que por otra parte es un documento que no es muy largo. Es un documento que va dirigido a la Iglesia de México, a México, porque celebra los 200 años de su independencia. Dejando al margen que es curioso que la Conferencia Episcopal tenga un canal de televisión, pero tengamos que irnos a YouTube para saber lo que ha dicho su portavoz, el caso es que vamos a hacer caso y vamos a ver qué decía ese comunicado, que no fue una declaración del obispo a un periodista, fue una carta que mandó el obispo a la Iglesia mexicana y que leyó en México un obispo, imagino que de allí. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. Pues esa es la frase de la discordia. Reconozco que escuchándola no tengo claro si se puede deducir de ella que el Papa, por decir que al igual que sus dos antecesores, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto, pide perdón por todas las veces que la Iglesia se ha podido equivocar y ha podido hacer cosas que no han ayudado a la evangelización, si de eso se puede deducir que el Papa Francisco ha hecho una condena a España o a la colonización española. No lo tengo claro. Aunque tampoco deja de ser cierto que un papa también tiene que estar preparado no solo para lo que quiere decir, sino a lo que se puede interpretar de sus palabras. Y que tiene que saber cómo responder incluso a agravios que han podido ser inexistentes. Hablando de cosas inexistentes, es 1 de octubre y se cumple el aniversario de la proclamación de la República Catalana. Y no quiero, la verdad, que se me acabe el tiempo ni la semana recordando algo que le comentaba el otro día al señor Pereira, que es que yo siempre estos aniversarios recuerdo quiénes son los que hicieron para mí más el ridículo, que son aquellos que dieron validez a la República Catalana. Si hubo 3 sectores que reconocieron, que yo recuerde, la República Catalana en aquel 2017.
Uno fue el diario Punt Avui, que dio la bienvenida a la República Catalana. Durante sus editoriales, los primeros días, ponía primer día de República, segundo día de República. Luego creo que dejó de hacerlo porque se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo. Luego tenemos a la que dirigía Catalunya Radio, que era la radio pública catalana, la señora doña Mónica Terribas, la radio de TV3, que hizo el inicio del programa que será más recordado de toda la historia, menos para ella, que quizás no querrá recordarlo. Catalunya s'ha constituït en un estat independent i sobirà de dret democràtic i social en forma de república. Y por último, y es llamativo que se recuerde poco esto, hubo un colectivo político en Madrid que reconoció la independencia de Cataluña. Y ese colectivo fue el sector anticapitalista de Unidas Podemos, que hizo un comunicado ese día diciendo que ellos reconocían la independencia de Cataluña y reconocían la existencia, por tanto, de esa república y de aquella secesión. Pues la corriente anticapitalista de Podemos reconoce la República Catalana. En este comunicado valoran esta proclamación como una propuesta que rompe con el régimen del 78. Consideran que uno de los principales retos será ahora integrar a los no independentistas y además creen que la aplicación del 155 es una respuesta autoritaria a un problema político. Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos. Así que dado que estamos en 2021, han pasado 4 años desde entonces, diría que no hay mucha República Catalana, así que habría que decirle a los líderes anticapitalistas, doña Teresa Rodríguez, el alcalde de Cádiz y sobre todo el señor don Miguel Urbán, que imagino que es quien estaba detrás de ese comunicado, hay que ver qué puntería más atinada tuvisteis aquel día.